Amara Delgado descendió del avión privado con una serenidad que contrastaba con la expectación que la rodeaba. Eran las 9:20 de la mañana cuando sus tacones resonaron con firmeza sobre la pista privada del aeropuerto de Madrid-Barajas. Vestía un traje blanco impecable, de líneas minimalistas, y una bufanda de seda roja que danzaba con el viento. Su cabello, recogido en un moño trenzado, dejaba ver unos pendientes discretos de oro blanco. No necesitaba ostentación. Su presencia bastaba. 2 asistentes españoles la esperaban al pie de la escalerilla. Uno de ellos, un hombre de voz ansiosa y mirada nerviosa, se adelantó a saludarla. La mujer que la acompañaba, más joven, observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. «Bienvenida a Madrid, señora Delgado», dijo el hombre, extendiendo la mano. Ella la estrechó sin sonreír del todo. Desde muy joven había aprendido a medir los gestos, sobre todo cuando era la única mujer negra en salas llenas de hombres blancos. Camino al hotel, el asistente trató de explicarle detalles logísticos de la reunión con la familia Estrada. La cena sería esa misma noche, en la residencia privada del patriarca Osvaldo Estrada, ubicada en una zona exclusiva de La Moraleja. Amara asintió con educación, pero no respondía más de lo necesario. Miraba por la ventana los edificios, las calles, los anuncios en español europeo con esa cadencia distinta al portugués brasileño que tanto amaba. No se sentía fuera de lugar, pero tampoco como en casa. Madrid no era hostil, pero tampoco cálida. En el hotel, la suite presidencial ya estaba preparada. Era amplia, sobria, con una vista panorámica de la ciudad. Amara se instaló con eficiencia, sin perder tiempo en contemplaciones. Desempacó solo lo necesario y se conectó a una videollamada con su equipo en Sao Paulo. Habló con claridad, dando instrucciones precisas sobre los documentos finales que serían presentados. La operación que estaba por cerrar era el resultado de más de 5 años de planificación. El proyecto de energía renovable que proponía conectaría a empresas de Brasil con socios estratégicos en España mediante una red de inversión y transferencia tecnológica sin precedentes. Los 1.000 millones de reales que estarían en juego no solo cambiarían el panorama energético, también abrirían caminos inéditos para empresarios afrodescendientes como ella. A las 6 en punto de la tarde, una limusina negra la recogió en el hotel. El chofer, un hombre de rostro inexpresivo, no dijo palabra durante el trayecto. Amara revisó por última vez los papeles, luego los guardó. Sabía que los verdaderos desafíos de la noche no serían técnicos ni financieros, sino sociales. Los Estrada, pese a su imagen moderna, eran una familia tradicional, dueños de bancos, constructoras, holdings agroindustriales y con conexiones profundas en la política española. Se decía que Osvaldo podía hacer o deshacer una licitación con una sola llamada. También se decía que no confiaba en lo que no entendía y que Amara, con su historia de ascenso improbable, era algo que jamás habría imaginado en una sala de negociaciones. La mansión Estrada emergía entre jardines iluminados como una fortaleza elegante. La fachada de piedra clara y columnas neoclásicas evocaba el poder antiguo, casi imperial. Amara descendió del coche con paso firme. Un mayordomo le abrió la puerta, otro la guió al interior. Pasó por pasillos decorados con arte europeo, alfombras persas y lámparas de cristal. Un retrato de familia colgaba sobre una chimenea. Osvaldo, su esposa Irene y sus 3 hijos, Clara, Alejandro y Tomás, todos sonrientes, todos con el mismo aire de pertenencia inamovible. En el salón principal la esperaban con copas de vino blanco en la mano. Alejandro fue el primero en acercarse. Alto, con barba prolija y traje entallado, la saludó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Señora Delgado, qué gusto tenerla por fin en nuestra casa. Espero que el vuelo desde Brasil haya sido civilizado». El comentario, envuelto en una supuesta cordialidad, no pasó desapercibido. Amara no reaccionó. Había aprendido a escuchar sin responder. Sonrió con cortesía, como si no hubiera oído. Osvaldo se acercó después, caminando lento, imponente. Llevaba un bastón de madera tallada, aunque no parecía necesitarlo. La miró de arriba abajo antes de hablar. Así que esta es la famosa Amara Delgado, la mujer que quiere cambiar la matriz energética del sur de Europa. Interesante. Lo dijo con tono neutro, sin extender la mano. Amara sostuvo su mirada. Un placer conocerlo, señor Estrada. Estoy segura de que esta noche será productiva para ambos. Irene, la esposa de Osvaldo, interrumpió con una risa leve e hizo un gesto para que todos pasaran al comedor. La mesa era larga,
de roble macizo, decorada con velas bajas y platos de porcelana fina. El menú era español tradicional: jamón ibérico, gazpacho, mariscos al ajillo. A Amara le ofrecieron una alternativa vegetariana sin preguntar, como si asumieran que lo prefería. Durante la cena, Alejandro volvió a hablar. ¿Y qué tal el clima en Brasil? Me imagino que entre tanta samba y carnaval, los negocios deben ser flexibles. Esta vez, algunas risas suaves se escucharon en la mesa. Tomás desvió la mirada. Clara, la menor, se mordió el labio. Irene fingió no haberlo oído. Amara tomó su copa de agua. No contestó. Observó a cada persona en la mesa, uno por uno. Luego continuó comiendo, con la misma calma con la que había bajado del avión. No levantaría la voz. No haría un escándalo. Pero algo ya había cambiado dentro de ella. Lo que parecía una reunión formal de negocios se convertiría en una prueba de carácter y dignidad. Y nadie en esa sala estaba preparado para lo que vendría. El murmullo de los cubiertos contra la porcelana se mezclaba con las risas suaves que emergían de la mesa. Aunque la escena podía parecer, a simple vista, una velada refinada entre empresarios y anfitriones distinguidos, bajo la superficie flotaba una tensión densa, apenas disimulada por las sonrisas forzadas y los brindis cuidadosamente dosificados. Amara, sentada a la derecha de Irene Estrada, no mostraba señales visibles de incomodidad, pero sus sentidos estaban alerta. El comentario de Alejandro, disfrazado de humor inocente, y la falta de reacción de Osvaldo eran señales claras de una dinámica en la que la cortesía solo era una fachada. La conversación giraba en torno a trivialidades: las fluctuaciones del euro, los vinos españoles que ganaban premios internacionales, los veranos en la costa catalana. Clara, la más joven de los Estrada, intentó desviar el rumbo de los comentarios proponiendo temas de innovación tecnológica, pero fue interrumpida con ligereza por su madre. Querida, no todo el mundo está interesado en tus paneles solares y tus baterías ecológicas. Esta noche es para celebrar. Amara captó el gesto de Clara, una mezcla de frustración e impotencia, y guardó el dato sin decir nada. No era la única que sentía que algo no encajaba. A mitad de la cena, un nuevo invitado se unió a la mesa. Se trataba de Álvaro Montalbán, director de un importante medio financiero y amigo de la familia desde hace décadas. Su llegada fue recibida con entusiasmo por Osvaldo, quien lo presentó con voz orgullosa. Álvaro ha sido testigo del ascenso de nuestra familia. Si alguna vez escriben la historia del empresariado español, su nombre estará en el primer capítulo. Álvaro, un hombre de cabello gris y sonrisa medida, saludó a Amara con una inclinación leve de cabeza, pero sin estrecharle la mano. Encantado de conocerla. Me han hablado mucho de usted, señora Delgado. Hay quienes dicen que está revolucionando Sudamérica. Veremos si puede hacer lo mismo aquí. Su tono no era ofensivo, pero tampoco cálido. Sonaba más a prueba que a elogio. La comida avanzó. Amara apenas probaba los platos. Su apetito se había esfumado no por falta de hambre, sino por exceso de prudencia. Cada gesto, cada palabra, cada risa debía ser calibrada con precisión quirúrgica. En ese ambiente, cualquier signo de vulnerabilidad podía ser interpretado como debilidad. Aún así, su postura seguía erguida, su mirada segura, su voz firme cuando intervenía. Habló brevemente sobre el proyecto que los había reunido: la creación de una red energética sostenible que integraría recursos brasileños con tecnologías europeas, beneficiando a ambos mercados con independencia energética y reducción de emisiones. Osvaldo asintió mientras sorbía su vino, sin mirarla. Irene comentó con superficial entusiasmo: «Suena interesante y muy ambicioso». Alejandro, sentado frente a Amara, volvió a intervenir. «Y dígame, señora Delgado, ¿cómo logró usted abrirse paso en un mundo como este? Me imagino que no fue fácil, sin apellidos conocidos, sin padrinos políticos, sin vínculos de sangre». Las últimas palabras quedaron suspendidas como un veneno disfrazado. Algunas risas suaves se escucharon, incluyendo la de Tomás, aunque rápidamente desvió la mirada hacia su plato. Irene se limitó a mirar a su hijo mayor sin reprimirlo. Clara volvió a fruncir el ceño. Amara respondió con voz neutra: «Tal vez no tuve padrinos, pero siempre tuve propósito. A veces, eso pesa más que un apellido». Alejandro levantó su copa, como si brindara por esa respuesta, pero su sonrisa seguía vacía. Al finalizar la cena, los postres fueron servidos en un salón anexo, decorado con obras de arte contemporáneo que contrastaban con la arquitectura clásica del lugar. Clara se acercó a Amara discretamente. «¿Podemos hablar un momento en privado?».
Amara asintió sin dudar. Ambas se alejaron del grupo y caminaron hacia una terraza con vista al jardín trasero, iluminado por luces tenues. Una vez solas, Clara suspiró. Quiero disculparme. Lo que ocurrió en la mesa no representa a todos nosotros. Yo respeto profundamente lo que usted ha construido, y sé que esta alianza podría cambiar muchas cosas, para bien. Pero mi padre aún piensa que las alianzas sólidas solo se hacen entre iguales. Eso fue lo que me dijo cuando le hablé de usted por primera vez. Amara la observó con atención. No sentía ira en sus palabras, sino vergüenza sincera. ¿Y qué significa iguales? ¿Para él? Preguntó, con voz baja pero firme. Clara bajó la mirada. Blancos, europeos, viejos amigos de colegio, gente predecible. Él no lo diría así, pero yo lo he vivido. El silencio se prolongó unos segundos. Desde la terraza podían escucharse las voces del grupo riendo dentro de la casa. Amara cruzó los brazos. Agradezco su honestidad. No vine a España buscando aceptación. Vine a cerrar un acuerdo porque tengo algo valioso que ofrecer. Si eso no es suficiente para su familia, no es mi problema. Clara asintió. Lo sé, pero yo sí quiero que esto funcione. Tal vez no por mi padre, ni por Alejandro, pero sí por lo que significa. Para mí, para usted, para quienes nunca han tenido una silla en esta mesa. De regreso al salón, Amara se despidió con cortesía. Dijo que tenía que preparar su presentación ejecutiva del día siguiente. Osvaldo se limitó a hacer un gesto con la cabeza. Alejandro murmuró algo en voz baja que Amara no alcanzó a escuchar. Irene sonrió como si nada hubiera pasado. Clara le apretó la mano antes de dejarla subir al coche. Durante el trayecto de vuelta al hotel, Amara abrió su tableta y repasó su presentación. Pero algo ya no encajaba. No era el contenido, ni los números, ni la lógica del negocio. Era la sensación de estar sentada frente a personas que no le escuchaban de verdad, que la veían como una anomalía tolerada, no como una aliada legítima. Por primera vez en meses, sintió la duda asomarse. ¿Valía la pena seguir adelante? ¿Valía la pena invertir tanto en un entorno que la despreciaba sin siquiera conocerla? La noche en Madrid era fresca, con una brisa suave que agitaba las copas de los árboles. Desde su habitación, Amara podía ver las luces lejanas de la ciudad extendiéndose como un mapa de posibilidades. Pero esa noche, en lugar de esperanza, sintió una presión en el pecho. No por miedo, sino por anticipación. Algo estaba a punto de cambiar. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero lo presentía. Y cuando Amara Delgado intuía algo, rara vez se equivocaba. El sol se alzaba sobre Madrid con un brillo nítido, bañando la ciudad en una luz dorada que anunciaba el inicio de un día crucial. Amara se había levantado temprano. No por ansiedad, sino por costumbre. Su rutina matinal era casi sagrada. 30 minutos de ejercicio, una ducha fría y después una taza de café fuerte, sin azúcar. Frente al ventanal de su suite, observaba el cielo despejado como si buscara señales. Pero lo único que encontraba era una sensación persistente de incomodidad, una especie de zumbido sordo que la acompañaba desde la cena de la noche anterior. A las 9 en punto, un coche oficial la recogió para llevarla a la sede corporativa del Grupo Estrada. El edificio, de vidrio oscuro y líneas elegantes, se erguía como un monumento al poder empresarial en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En la recepción, una mujer de traje gris la recibió con una sonrisa profesional, guiándola por pasillos impecables hasta una sala de reuniones en el último piso. Allí, la esperaban varios ejecutivos de la familia, incluyendo Clara, que la saludó con un leve sentimiento, y un hombre corpulento con gafas delgadas, que se presentó como el director jurídico del grupo. Durante los primeros 15 minutos, todo transcurrió dentro de la formalidad esperada. Se discutieron puntos técnicos, cronogramas tentativos, requisitos fiscales y garantías de inversión. Amara expuso con claridad, apoyada en gráficos y proyecciones que dejaban pocas dudas sobre la viabilidad del proyecto. Clara tomó notas, atenta, mientras el abogado planteaba preguntas que Amara respondía con precisión. Sin embargo, la silla vacía en la cabecera de la mesa, reservada para Osvaldo Estrada, era un recordatorio evidente de lo que no se decía en voz alta. Casi al final de la presentación, la puerta se abrió. Osvaldo entró con paso lento, bastón en mano, sin disculparse por el retraso. No saludó a nadie. Se sentó en su lugar, observando los documentos sin leerlos. Amara detuvo su exposición y le dirigió una sonrisa cortés. Señor Estrada, estábamos revisando la fase de implementación técnica. Me alegra que haya podido unirse.
Él no respondió de inmediato. Luego alzó la vista y preguntó, con voz seca, ¿usted está realmente convencida de que esto funcionará? Una alianza de esta envergadura, con culturas tan diferentes, con marcos legales tan distintos, con personas tan distintas. La sala quedó en silencio. El abogado bajó los ojos. Clara apretó la tapa de su bolígrafo con fuerza. Amara sostuvo la mirada de Osvaldo sin pestañear. No es la primera vez que conecto extremos. Brasil y Europa tienen más en común de lo que parece. Y donde otros ven obstáculos, yo veo rutas. Osvaldo ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa ladeada. Rutas, interesantes metáforas. Aunque a veces, señora Delgado, una ruta también puede ser una vía de escape. Terminada la reunión, sin ningún acuerdo firmado aún, Clara se acercó a Amara mientras el resto del equipo se dispersaba. ¿Podemos hablar unos minutos? En privado. Amara asintió con un gesto leve. Ambas salieron del edificio por una salida lateral y caminaron hasta un pequeño jardín interno del complejo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el rumor de una fuente central. Clara tomó aire. No parecía nerviosa, sino decidida. No quiero que piense que estoy aquí para suavizar las cosas. No soy portavoz de mi padre, ni quiero justificarlo. Pero hay cosas que usted necesita saber antes de seguir adelante. Amara cruzó los brazos. La escucho. Clara bajó la voz. Este acuerdo, mi padre lo aceptó porque hay presión política. Algunos de nuestros contactos en el Ministerio de Energía están impulsando la internacionalización de inversiones. Pero él nunca creyó en la propuesta. Le molesta que usted tenga tanto control, que haya venido con sus condiciones, que no haya pedido permiso. Amara arqueó una ceja. No sabía que el respeto se pedía con antelación. Clara negó con la cabeza. Yo tampoco, pero así piensa él. Para él, el poder se ejerce desde la herencia, no desde el mérito. Amara la miró con intensidad. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Clara vaciló un instante antes de responder. Porque ayer, después de la cena, él dijo algo. Dijo que solo firmará el acuerdo si usted acepta que el control estratégico quede en manos de la junta directiva del grupo. Eso anula prácticamente su autonomía. Es una manera elegante de tomar lo suyo sin entregarle nada. Amara apretó los labios. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Clara negó de inmediato. No, por eso se lo digo. Sé que esto puede costarme, pero prefiero decírselo ahora que verla traicionada después. Amara guardó silencio unos segundos. Agradezco su franqueza, pero eso no cambia mi propuesta. No vine hasta aquí para regalar mi independencia. Clara asintió. Lo sé. Solo quería que supiera con quién está negociando realmente. Al regresar al hotel, Amara pidió que no la molestaran por el resto del día. Canceló llamadas, pospuso reuniones y se encerró con sus documentos. Pero más que repasar cifras, necesitaba pensar. La advertencia de Clara le confirmaba algo que ya intuía. Los Estrada no la veían como una socia, sino como una ficha que podía moverse o retirarse según sus reglas. Y ella nunca había jugado ajena a su propio tablero. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el rumor constante del tráfico y las luces comenzaban a parpadear desde los balcones, Amara escribió un mensaje corto a su equipo en Sao Paulo. No avancen con la fase 2. Esperen mi decisión final. Luego se sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a la ventana. No era miedo lo que sentía. Era claridad. Había llegado el momento de definir los límites. Y si los Estrada pensaban que podían moldearla a su antojo, estaban a punto de descubrir lo contrario. La mañana se presentó gris y silenciosa sobre Madrid, con un cielo encapotado que parecía presagiar el ambiente que se viviría dentro de la torre ejecutiva del Grupo Estrada. Amara llegó a las oficinas centrales a las 9 en punto, como estaba programado. Fue recibida por un asistente joven que la condujo directamente a la sala de reuniones ejecutiva en el piso 14. El ascensor subió en completo silencio, y mientras las puertas se cerraban, Amara repasaba mentalmente la estructura de su presentación. Pero más allá de los datos, sabía que lo que realmente iba a estar en juego esa mañana no era la propuesta en sí, sino su autoridad frente a una familia que había demostrado menosprecio silencioso desde el primer momento. Al llegar, encontró la sala todavía vacía. Aprovechó los minutos de espera para ordenar sus documentos sobre la mesa de cristal. Desde la enorme ventana, la ciudad se extendía en una visión panorámica de edificios modernos, avenidas largas y el rumor distante del tráfico matutino. No tardaron en llegar los miembros clave del grupo. Alejandro fue primero en aparecer,
con su habitual aire confiado y una sonrisa contenida que nunca llegaba a los ojos. Tomás entró después, saludando con un gesto de cabeza sin decir palabra, y luego el abogado principal del grupo, un hombre meticuloso con gafas de marco fino que se sentó frente a ella con un bloc de notas en mano. Clara no estaba. Pasaron algunos minutos en un ambiente frío y contenido hasta que finalmente llegó Osvaldo Estrada, acompañado por su bastón, con paso firme y expresión impenetrable. Entró sin saludar, se sentó en la cabecera de la mesa y hojeó algunos papeles sin mirar a nadie. Cuando levantó la vista, fue directamente al grano. «Señora Delgado», dijo con voz grave, «estamos aquí porque se nos ha dicho que su propuesta tiene un valor estratégico considerable. Veremos si eso se sostiene frente a la realidad». Amara asintió sin emoción. Se puso de pie, tomó el control de la presentación y comenzó a proyectar los primeros gráficos. Su voz era clara, pausada y firme. Habló de los beneficios cruzados entre ambos países, del valor de las energías renovables en el contexto europeo, de la reducción de emisiones, de las oportunidades laborales que el proyecto generaría tanto en Brasil como en España, de las alianzas tecnológicas ya establecidas, de los fondos internacionales involucrados y de las garantías legales previstas para asegurar la autonomía y transparencia del acuerdo. Durante su exposición, Alejandro interrumpió 2 veces para hacer preguntas que buscaban ponerla a prueba, pero Amara respondió con datos sólidos. El abogado del grupo asentía levemente mientras revisaba los documentos paralelamente a la exposición. Tomás se mantenía al margen, sin intervenir, mientras Osvaldo la observaba sin ningún gesto de aprobación o desacuerdo. Cuando concluyó, volvió a sentarse. La pantalla mostraba la frase final del proyecto: un puente entre continentes, un nuevo estándar de colaboración. Osvaldo entrelazó los dedos frente a sí. «Propuesta bien armada», dijo al fin, «aunque hay detalles que merecen atención. Lo que me intriga, sin embargo, es el control. ¿Cómo se define la toma de decisiones estratégicas? ¿Qué porcentaje de poder desea mantener su consorcio?» Amara no dudó. El modelo contempla una gobernanza equitativa. Comités paritarios con representación compartida y derecho a veto cruzado. La gestión ejecutiva se reparte en proporción al aporte estratégico, no solo financiero. Eso incluye tecnología, recursos naturales y know-how de implementación. Alejandro soltó una leve risa. «Curioso. En nuestra experiencia, quien pone el capital, pone las reglas». «Y en la mía», replicó Amara sin alterar el tono, «quien aporta visión, pone el rumbo». Hubo un silencio tenso. Osvaldo la miró con una sonrisa casi imperceptible, como si hubiera encontrado algo que esperaba. «Es ambiciosa. Eso está claro. Aunque la ambición, sin obediencia, es peligrosa». La frase flotó en el aire como una advertencia. Amara la dejó pasar sin responder. En ese momento, la puerta se abrió y Clara entró apresurada. Llevaba una carpeta en las manos y el rostro ligeramente enrojecido. «Disculpen, vengo del Ministerio de Industria. Traigo actualizaciones importantes sobre incentivos fiscales para iniciativas energéticas de cooperación internacional», dijo, depositando los papeles frente a Osvaldo. Este los miró sin tomarlos. «Estamos en medio de una reunión, Clara. Lo sé, y por eso es importante que lean esto hoy». Amara agradeció el gesto con un leve asentimiento. Clara tomó asiento al lado de Tomás y cruzó los brazos, como si desafiara el silencio que la rodeaba. El abogado tomó la palabra. «Desde el punto de vista técnico, la estructura es sólida. Los riesgos están bien calculados y los marcos legales son confiables. Mis únicas reservas son con respecto a la gobernanza futura, que, como dijo la señora Delgado, requerirá un tipo de cooperación poco común en nuestro entorno». «¿Y qué tipo de entorno es ese exactamente?», preguntó Amara, aunque sabía la respuesta. El abogado vaciló. Alejandro se adelantó a responder. «Un entorno donde no estamos acostumbrados a ceder el control a socios tan externos». «Externos no por origen, sino por mentalidad», dijo Clara de inmediato. Todos la miraron. Osvaldo frunció el ceño. «Clara, por favor». «No, lo diré», insistió ella. «No se trata de la propuesta. Se trata de lo que representa. No quieren perder privilegios. No soportan compartir. Por eso cada paso de esta negociación parece una batalla». Osvaldo se levantó. «Esto no es un debate familiar. Es una mesa de negocios». Amara se levantó también. «Y en toda mesa de negocios, el respeto es la primera condición. Si no se cumple, el resto no tiene sentido». Osvaldo respiró hondo y luego habló con tono pausado. «Mi equipo revisará los términos y presentará una contrapropuesta.
con condiciones más realistas. Amara recogió sus documentos con calma. Guardó cada hoja en su portafolio sin prisa. Señor Estrada, para mí lo realista es un trato entre iguales. No estoy aquí para rogar ni para ser tutelada. Tengo alternativas. Ustedes, quizá no tantas. Y sin esperar respuesta, caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió brevemente. No confundan cortesía con sumisión. Clara se levantó detrás de ella, la alcanzó en el pasillo. Lo siento, hice lo que pude, pero ellos no van a cambiar. Entonces cambiará el rumbo del dinero, respondió Amara. Ambas se miraron por un instante. Y aunque no se dijeron más, sabían que algo crucial se había quebrado dentro de aquella mesa. E que a partir de aquel instante, o juego deixaba de ser deseducado empresarial para se tornar un confronto directo de principios. El día siguiente comenzó con una atmósfera enrarecida en la sede del Grupo Estrada. Desde las primeras horas de la mañana, los empleados más cercanos a la directiva percibían una tensión diferente en el ambiente. Algunos rumores hablaban de desacuerdos internos, otros de un posible cambio de estrategia. Nada concreto, pero se respiraba incertidumbre en los pasillos. Nadie mencionaba abiertamente a Amara Delgado, pero su nombre parecía estar suspendido en el aire. A las 10 en punto, en la misma sala de reuniones ejecutiva del piso 14, el equipo del grupo se reunió una vez más. Amara había sido convocada bajo la excusa de presentar una nueva ronda de ajustes, pero no se le dieron más detalles. Aún así, acudió con la misma postura de siempre, profesional, puntual y firme. Al llegar, notó la ausencia de Clara. Solo estaban Osvaldo, Alejandro, Tomás, el abogado y dos ejecutivos que aún no había conocido. Uno de ellos, con acento catalán, fue presentado como consultor externo en asuntos regulatorios. Osvaldo, que ya estaba sentado, aguardó a que todos tomaran sus lugares antes de hablar. Tenía frente a sí una carpeta de cuero con algunos documentos que hojeaba con aire impaciente. Alejandro, sentado a su derecha, parecía más animado que de costumbre, como si esperara un desenlace que lo favoreciera. Señora Delgado, empezó Osvaldo, sin rodeos. Después de revisar su propuesta, hemos considerado que algunos ajustes son necesarios para que el proyecto avance dentro de un marco que consideramos razonable. Amara sintió sin hablar, atenta. En primer lugar, continuó, el Grupo Estrada desea ejercer el control estratégico de la operación en territorio europeo. Eso incluye la capacidad de veto sobre decisiones clave y la facultad de nombrar a los directivos responsables de la ejecución local. Amara alzó levemente una ceja. El abogado intervino de inmediato, como si intentara suavizar el golpe. Naturalmente, este control no implica una exclusión de su consorcio, sino una optimización del liderazgo operativo en el contexto europeo. Se mantendrían los derechos económicos proporcionales y el retorno acordado. ¿Y la autonomía del consorcio?, preguntó Amara. Supervisada, respondió Osvaldo sin dejar espacio a interpretación. Necesitamos certeza de que no se tomarán decisiones unilaterales que puedan comprometer la reputación del grupo. Amara guardó silencio por unos segundos. Miró a cada uno de los presentes, uno por uno. Todos la evitaban, menos Osvaldo, que sostenía su mirada con ese aire de superioridad que ya se le había hecho familiar. Entiendo, dijo finalmente. ¿Y cuál sería el incentivo para mi consorcio de aceptar este nuevo modelo? Estabilidad, señora Delgado, respondió Alejandro, tomando la palabra. Y acceso inmediato a nuestra red de distribución. Además, el respaldo de una marca con décadas de credibilidad. Es un paquete que no cualquiera puede ofrecer. Interesante, dijo Amara, cruzando las manos sobre la mesa. Y dígame, señor Estrada, ¿cree usted realmente que este proyecto necesita de su red para ser viable? Osvaldo la miró, como si midiera el peso de sus próximas palabras. Creo que usted es una mujer inteligente, dijo. Tiene visión, sin duda, pero también tiene limitaciones. Viene de un entorno complejo. No es una crítica, es un hecho. Lo ha hecho bien, considerando sus circunstancias. Pero en este nivel, se necesita algo más que ambición. Hizo una pausa. Luego añadió, en tono más bajo, como si fuera un comentario confidencial. Para ser de donde es, al menos sabe hablar bonito. El silencio fue inmediato. No hubo risas esta vez, ni gestos, ni movimientos. Solo un congelamiento absoluto en la sala. Amara lo miró fijamente. No necesitó confirmar si había entendido bien. Lo había hecho, y también había entendido que la frase no fue un desliz.
Fue una sentencia. Alejandro bajó la vista, como si solo en ese momento comprendiera el peso de lo dicho. El abogado fingió revisar un documento. Tomás permanecía quieto, con los ojos clavados en la mesa. Nadie se atrevía a intervenir. Era como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Amara respiró profundamente. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Estrada, quiero confirmar que lo escuché correctamente. ¿Podría repetir lo que acaba de decir? Osvaldo la miró, impasible. Dije que su discurso es muy bien articulado. Eso es todo. Amara asintió lentamente. No dijo nada más. Se levantó, recogió sus documentos con una calma meticulosa y cerró su portafolio. Se mantuvo de pie junto a la mesa, sin apuro. Gracias por su tiempo, dijo. Creo que hemos llegado al final de esta negociación. ¿Qué quiere decir?, preguntó Alejandro, alzando la voz. Aún no hemos terminado. Sí hemos terminado, replicó Amara. Mi consorcio no negocia con socios que menosprecian su origen. El respeto no es una cláusula opcional. Osvaldo se recostó en su silla. ¿Está cancelando el acuerdo por una mala interpretación? No hubo interpretación. Hubo una frase clara, directa y reveladora. Y eso es suficiente. El abogado intentó intervenir, pero Amara lo interrumpió con un gesto. No quiero comunicados. No quiero aclaraciones. Ya tomé mi decisión. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia ellos por última vez. Este proyecto nació de una visión de futuro, y ustedes aún están atrapados en su pasado. No necesito su red, su apellido ni su aprobación. Lo que tengo no se compra, se construye. Y se fue. Nadie se movió durante varios segundos. El silencio en la sala era denso como una tormenta a punto de estallar. Minutos después, en el ascensor, Amara marcó el número de su equipo en Sao Paulo. Pueden cancelar todos los preparativos. Cerramos el capítulo con los Estrada. Pasamos al plano B. Colgó sin dar espacio a preguntas. Mientras descendía los pisos, su reflejo en el espejo de acero inoxidable mostraba exactamente lo que sentía. Serenidad absoluta. No había rabia ni frustración. Solo la certeza de que había feito exactamente o que precisaba ser feito. Porque a veces, a frase que muda todo não precisa ser gritada. Basta ser dita no momento certo. E ouvida porque nunca mais vai esquecela. El ascensor descendía lentamente desde el piso 14 hasta el vestíbulo. En su interior, Amara permanecía de pie, con la espalda recta, el rostro sereno y la mirada fija en el número digital que indicaba cada nivel que pasaba. No llevaba el teléfono en la mano, no revisaba ningún documento. Solo esperaba, en silencio, mientras una certeza se expandía en su interior como un metal al rojo vivo. Había tomado una decisión que no solo pondría fin a una negociación, sino que representaba un acto de ruptura con todo lo que aquella familia creía controlar. Cuando llegó al vestíbulo, el recepcionista la miró con cierta sorpresa. Esperaba verla salir rodeada del equipo directivo, quizá con sonrisas, contratos en mano, celebraciones a la vista. Pero Amara simplemente cruzó el hall con paso firme, sin decir palabra. Afuera, su chofer la esperaba en el coche oficial. Ella entró en silencio y dio la instrucción. Al hotel, por favor, y después prepare el traslado. No permaneceré más en Madrid. Durante el trayecto, su mente se mantuvo en completo orden. No había rabia ni rencor. Lo que sentía era una profunda liberación. Por primera vez en meses, sentía que había retomado control completo da propia historia. O juego de poder había terminado. Él la había vencido sin precisar gritar, Brigaro use rebaixar. Apenas se levantando diciendo nao. De volta á suite presidencial. Tirou os zapatos, serviuse o copo de agua e se sentou diante da janela. O telefone tocou en menos de 10 minutos. Era Clara. Amara atendeu. ¿Estás bien?, preguntó la joven con voz alterada. Estoy en paz, respondió Amara. Supongo que ya saben que me fui. Mi padre está furioso. Dice que lo estás humillando, que esto tendrá consecuencias. Las únicas consecuencias que me interesan son las que yo elijo. ¿Te pidió que me llamaras? No, lo hice por mí. Quería que supieras que lo que hiciste cambió algo, aunque aún no lo entiendan. Amara suspiró. Gracias por tu honestidad, Clara. Pero ahora lo importante es que tomes tus propias decisiones. Lo que viene después será aún más claro. Colgó sin más palabras. Nao por frieza, mas porque já não había nada a dizer. As palabras já habían cumprido o papel delas. Agora era a hora das consequencias.
Menos de 1 hora después, a noticia se espalhou dentro do grupo Estrada. Osvaldo, enfurecido, convocó inmediatamente una reunión con seus filhos y directores próximos. Exigió explicar coes. Alejandro tentó minimizar. Fue una reacción emocional. Una empresaria orgullosa, acostumbrada a imponer condiciones. No durará. Seguro que mañana reconsidera. No la conoces, interrumpió Clara. Cuando se va, no vuelve. Y menos después de lo que le dijiste. Papá, ¿qué le dije? Gruñó Osvaldo. ¿Acaso la insulté? No lo hiciste con palabras vulgares, replicó Clara. Pero la deshumanizaste, y delante de todos. Tomás, por primera vez, habló. Tal vez deberíamos haber escuchado más. Esta alianza tenía sentido. Ahora estamos perdiendo mucho más que un negocio. Osvaldo se puso de pie bruscamente. No necesito una lección de mis hijos. Soy yo quien ha mantenido esta familia en la cima durante décadas. ¿Y para qué sirve la cima?, disparó Clara. ¿Si lo que hay allí es una soledad arrogante? El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. En paralelo, en un despacho del Ministerio de Industria, uno de los asesores del viceministro revisaba su correo cuando vio el encabezado de un mensaje urgente. Cancelación oficial del proyecto Estrada Delgado. Motivo: falta de alineación ética. El documento adjunto, firmado por el comité jurídico del consorcio representado por Amara, explicaba en términos obvios pero firmes que las condiciones culturales y de respeto no habían sido cumplidas. No se mencionaban nombres, pero el mensaje era claro. El correo se reenvió en minutos a la Subsecretaría de Energía, al Departamento de Relaciones Económicas Exteriores y, como efecto secundario inevitable, a los principales columnistas económicos del país. Mientras tanto, en la suite del hotel, Amara recibía llamadas de sus aliados. UM por UM, representantes de fundos Nasuica, ejecutivos brasileiros, jornalistas de economía e ATUM consultor e Magema procuraban para confirmar os motivos do encerramento. Ela respondeu a todos com a mesma frase. Decidimos não abancar com parceiros que não compartilham nossos valores. Clara voltou a ligar no final da tarde. Desta vez, sua voz estava mais contida. Mi madre te envía disculpas. Y mi padre, bueno, no quiere verte ni en fotografía. No hace falta que lo vea, respondeu Amara. O que ele precisa é ver o reflexo do que construiu. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? ¿Seguir? Tengo otros caminos abiertos. Y socios que no necesitan dominar para colaborar. Antes de desligar, Clara murmuró algo máis. Gracias por no callarte. Amara permaneceu en silencio por segundo. Depois respondeu. Nunca foi sobre mim. Foi sobre quen viria depois. Ao anoitecer, o novo email chegou á caixa de entrada de Amara. Era de uma asesoria de comunicação internacional. O título dice apenas: estamos recebendo muitas perguntas da imprensa. ¿Deseja-se pronunciar oficialmente? Ela não respondeu de imediato. Sabia que ainda não era a hora. Antes de qualquer declaração pública, antes de qualquer manchete, ainda havia mais movimento a fazer. Que viria naturalmente, como parte do desdobramento daquilo que já era irreversível. Porque, naquela tarde, mais do que acordou rompido, o que se rompia era a certeza de que certos imperios podían continuar ignorando o tempo. E o tempo, finalmente, había mudado de lado. Cuando la tarde ya estaba menguando, Amara regresó al hotel tras su conversación con Clara. El silencio en la suite era solo roto por el murmullo lejano del tráfico madrileño. No deseó encender la televisión y revisar noticias. Prefería sentarse frente al ventanal, observando las luces que comenzaban a titilar por la ciudad como estrellas citadinas. El peso del día todavía se asentaba en sus huesos. La decisión tomada, el poder en sus manos y esa frase venenosa que no se olvidaría. No tardó en sonar su teléfono. Era Martín Alencar, su socio en Sao Paulo. La voz de él estaba cargada de expectativa. Amara, recibimos tu mensaje. ¿Qué pasó? No habrá fases 2 ni 3, contestó ella sin rodeos. El trato con los Estrada está cancelado. Ya lo sabes. ¿Y ahora qué?, preguntó Martín con cautela. Les voy a proponer algo más grande, respondió ella con un tono tranquilo. He pedido una reunión con una empresa con la que nunca esperé trabajar. Martín se quedó en silencio solo unos segundos antes de decir: ¿una multinacional europea? Amara esbozó una sonrisa suave, ausente de orgullo. Era cierto, pero él no sabía más detalles. Exacto, confirmó. Mañana tendrás nombre.
Colgaron y ella respiró hondo. Era cierto que había comenzado una otra jugada, una mucho más poderosa. Pero ese movimiento necesitaría nombres que hicieran temblar a los Estrada, que los obligaran a mirar de frente la realidad, lo que habían dejado escapar. Cerró los ojos y repasó mentalmente la cadena de correo que había enviado esa mañana, copia al Ministerio de Energía, subsecretarios, asesores clave y al consorcio suizo. El mensaje era inequívoco. Cancelamos el acuerdo por falta de principios fundamentales. Evaluaremos otras opciones estratégicas. El impacto ya había hecho su efecto. A esas alturas, los periodistas financieros ya estaban atentos. Y, al otro lado, las manecillas del reloj marcaban el momento justo para soltar el siguiente golpe, el nombre que pondría al mundo en alerta. Bastó esperar 5 minutos para que el celular sonara de nuevo. Era Sophie Müller, directora de inversiones del Fondo Europeo Greenbridge Capital, con sede en Múnich. Ella la había contactado en secreto después de múltiples referencias cruzadas de entes reguladores españoles y brasileños. Amara, buenos días desde Europa, dijo con voz firme y cálida. He revisado tu presentación y todo lo que comentaste sobre cláusulas, gobernanza y sustento en tecnología me ha impresionado mucho. Por ello, quisiera confirmarte que estamos interesados en asociarnos. Tenemos interés en una alianza bilateral, con igual control y nuestra capacidad de inversión amenaza mejorar notablemente tu propuesta original. Amara sintió como si la presión se desvaneciera de sus hombros. Gracias, Sophie. Lo que propusiste suena justo. Hablemos mañana para afinar los detalles. Sí, mañana mismo. Bienvenida a bordo. Fueron 10 segundos que barrieron en segundos todo el terreno que los Estrada habían intentado controlar por décadas. Al alba, un estrado periodístico digital comenzó a difundir un titular que pronto se volvió viral. Tras cancelar acuerdo con familia Estrada por comentarios racistas, empresaria brasileña cierra trato con fondo europeo más ambicioso. No era una filtración, era una declaración pública diseñada cuidadosamente. Los analistas empresariales elogiaban su postura y libertad de negociación. Las redes sociales comenzaron a transformarla en símbolo de resistencia y liderazgo. Su teléfono y su correo se inundaron de felicitaciones, pero ella ya había reservado un espacio para lo que haría después: consolidar ese aliado europeo y gestionar la visibilidad con inteligencia. En Madrid, solo una persona sabía del nuevo proyecto antes que el resto: Clara. Habló con ella en privado. ¿Es verdad lo de Greenbridge?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Sí, respondió Amara. Pero aún no es público aquí. Quiero que lo sepas antes que nadie. Clara soltó un suspiro de alivio, seguido de una leve carcajada. Sabía que ibas a triunfar, pero que lo hicieras tan rápido es impresionante. No puedo detenerme, dijo Amara dirigiéndose hacia la ventana con determinación renovada. Hay otra cosa, añadió bajando la voz. Tuve otra llamada, esta vez de una empresa energética alemana, líder en tecnología solar y baterías de última generación. Quieren construir contigo una fábrica en España. Clara cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Lo estás logrando. De verdad. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras edificios modernos, Amara caminaba por el centro de Madrid rumbo a una entrevista con un medio económico líder. Debía contar su versión sin dramatismo, sin victimismo, pero con firmeza moral. Quería que las palabras reflejaran lo que había vivido: dignidad, ruptura y avance con aliados que compartieran su visión. El periodista, asombrado, le preguntó si creía que con ese nuevo pacto realmente superaba lo que ya había propuesto los Estrada. No es solo una propuesta distinta, respondió ella, mirando directamente al lente. Es un mensaje. La dignidad no se incendia en los negocios. Y cuando se ignora, aparecen nuevos caminos con más fuerza. Esa frase apareció en titulares de diarios internacionales. Dentro de unos días, su nombre ocuparía portadas, foros de energía, equipos de prensa y conferencias. Pero, sobre todo, se convertiría en una inspiración para otros emprendedores afrodescendientes. Amara bajó de la plataforma digital y salió a la calle, caminando sin prisa por la gran vía iluminada. No estaba celebrando. Estaba simplemente consciente de que su decisión no solo había cancelado un acuerdo, sino que había abierto puertas a un legado, y que muchos estaban mirando. Y, por fin, admirando. La sala principal de la residencia Estrada, con sus lámparas de cristal y cortinas pesadas, había sido testigo de cenas, acuerdos y celebraciones por más de 40 años. Sin embargo, esa mañana, el ambiente de la mansión era radicalmente distinto.
No había música de fondo ni aroma de café recién hecho. Solo un silencio tenso, quebrado por el sonido de pasos apresurados, puertas que se abrían de golpe y voces que, a ratos, rozaban el grito. Osvaldo Estrada, aún en bata de casa, sostenía una copa de whisky con hielo a medio derretir, y su rostro, pálido, cansado, delataba la noche en vela. Los titulares no dejaban margen a interpretaciones. Multinacional cancela millonario acuerdo con el grupo Estrada por conducta inapropiada. Amara Delgado firma alianza histórica con fondo europeo rival. El silencio del poder. Estrada pierde liderazgo energético por arrogancia empresarial. Alejandro entró sin llamar. Llevaba el móvil en la mano y el ceño fruncido. «Papá», dijo con tono grave. «Acaba de salir la entrevista en Bloomberg. La están replicando en todos los portales financieros». «¿Y qué dice?», preguntó Osvaldo, con una resignación casi derrotada. «Dice que tomamos decisiones basadas en prejuicios, que el futuro pertenece a quienes cooperan y no a quienes pretenden imponer estructuras antiguas». Fue elegante, pero es una sentencia. La opinión pública está con ella. Osvaldo soltó una carcajada amarga. Una mujer con modales de salón y un cuchillo en la lengua. «Nos está costando millones», añadió Alejandro. Las acciones del grupo cayeron casi un 10% en las primeras horas. Los inversores están llamando. El Fondo del Este Asiático quiere retirarse del proyecto de Lisboa. ¿Y qué propone tú brillantemente, Alejandro? ¿Que le roguemos que regrese? No, solo que salvemos lo que queda. Clara entró en ese momento. Llevaba una carpeta con gráficos y comunicados de prensa. No saludó. Caminó hasta la mesa y arrojó los documentos sin decir palabra. «Tu reputación está hecha trizas», dijo sin mirarlo. «Y no por lo que hiciste en privado, sino por lo que dijiste delante de todos. Pensaste que ella no respondería. Pensaste que ibas a poder manejarla como a todos los demás. No vuelvas a hablarme así», gruñó Osvaldo. «No soy uno de tus compañeros de universidad». «Eres peor», replicó Clara. «Porque usas el poder como un látigo y crees que nadie tiene derecho a decirte no». Tomás, que hasta ese momento no había salido de su cuarto, apareció en el umbral. Tenía el rostro ojeroso y una expresión extrañamente lúcida. «He hablado con nuestro asesor jurídico», anunció. «Me confirmó que, si no reestructuramos la dirección del grupo, varios acuerdos regionales se pueden cancelar. No solo por la pérdida de proyecto con Delgado, sino por la forma en que se manejó todo». «¿Desde cuándo das órdenes, Tomás?», espetó Alejandro. «¿Acaso crees que entiendes algo de esto?» «Entiendo lo suficiente para ver que ustedes dos lo arruinaron», dijo con frialdad. «Nos desprestigiaron frente al mundo. Y eso no se soluciona con comunicados de prensa». «Basta», gritó Osvaldo, levantándose de golpe y dejando caer la copa al suelo. «Esta familia no se va a desmoronar por una empresaria arrogante y un par de frases malinterpretadas». «¿Malinterpretadas?», dijo Clara, alzando la voz por primera vez. «Dile eso a los miles de jóvenes que hoy están compartiendo sus palabras como una bandera. Díselo a los columnistas que te están llamando símbolo del racismo institucional. Lo que dijiste no fue un error, fue lo que realmente piensas». Un silencio tenso se instaló. Nadie se movió durante varios segundos. Luego, Osvaldo tomó aire, se sentó otra vez y hundió la cabeza entre las manos. «¿Qué quieren que haga?». «Renuncia al control», dijo Tomás. «Cede el liderazgo operativo. Clara y yo podemos intentar salvar algo. Pero contigo al frente, estamos condenados». Osvaldo levantó la mirada. Sus ojos, por primera vez, mostraban miedo. «Yo construí esto. Cada ladrillo, cada contrato, cada cliente. No me pueden pedir que lo entregue así». «No te lo pedimos», corrigió Clara. «Te lo exigimos». En otro rincón de la ciudad, un periodista que había estado presente en la primera cena con Amara terminaba de redactar su artículo para una de las revistas más influyentes de Europa. El título provisional: «El día que una mirada silenció a un imperio». La publicación incluía detalles inéditos, gestos, palabras, la reacción exacta de Amara al levantarse de la mesa. Ningún dato violaba acuerdos de confidencialidad, pero el mensaje era claro. Algo profundo había cambiado en el juego del poder corporativo. Horas después, el artículo fue publicado. En menos de 2 horas, ya era tendencia en 3 países. CEOs de distintas partes del mundo empezaron a repostear la frase de Amara: «El respeto no es una cláusula opcional». La imagen de ella, sola frente a la mesa del grupo Estrada, se volvió icónica. Mientras tanto,
En el despacho de Clara, la joven ejecutiva analizaba los próximos pasos. Sabía que el grupo podía resistir, que aún había fuerza en sus estructuras, pero también sabía que el prestigio no se recupera con balances, se reconstruye con actos, y el primero debía ser público. Pidió al equipo de comunicación que preparara una declaración, no de disculpa vacía, no de rectificación forzada, sino de asunción real de errores. Lo difícil era convencer a su padre, pero al llegar nuevamente al salón principal, lo encontró en silencio. La copa rota aún estaba en el suelo. Osvaldo la miró con ojos cansados. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró. «Solo, no dejes que mi nombre desaparezca de los edificios que levanté». Clara no respondió. Sabía que no podía prometer eso, porque a veces borrar un nombre no era una injusticia. Era la única forma de construir algo nuevo. Y en ese momento entendió que lo que Amara había hecho no era solo cancelar un contrato. Había dado inicio a un colapso, uno necesario, uno que, aunque doloroso, traía en sí la semilla de una nueva verdad, la que algunos evitaban, otros negaban, pero ya no podían detener. Eran las 7:45 de la mañana cuando el titular apareció en la portada del Observador Económico, el periódico más influyente del país en materia de finanzas. Una tipografía sobria, sin artificios, enmarcaba las palabras que ya estaban sacudiendo los despachos corporativos de Madrid. Inversión cancelada por comentarios racistas en la familia Estrada. Debajo, una fotografía de Amara Delgado, tomada discretamente a la salida de un evento diplomático semanas atrás, mostraba a la empresaria con su mirada firme y expresión serena. El subtítulo no dejaba espacio para dudas. La empresaria brasileña rompe alianza histórica tras conducta discriminatoria del presidente del Grupo Estrada. La operación estaba valuada en más de 1.000 millones de reales. En cuestión de minutos, los portales digitales replicaron la noticia con titulares aún más punzantes. En Brasil, la información fue recogida por los principales medios económicos que celebraban la decisión de Amara como un acto de firmeza ética. En Europa, particularmente en Francia y Alemania, los columnistas hablaban de un punto de inflexión moral en las relaciones de inversión transatlántica. En las redes sociales, el nombre de Amara se convirtió en tendencia, no por el escándalo, sino por la contundencia con la que había defendido algo que muchos consideraban secundario en los círculos de poder: el respeto. En su suite del hotel, Amara observaba la avalancha de reacciones con la misma calma con la que había pronunciado la frase final en la sala de reuniones del Grupo Estrada. No había celebrado, no había dado declaraciones. Solo observaba. Sus asesores insistían en que debía aprovechar el momento, capitalizar la atención, emitir un comunicado oficial. Pero ella aún esperaba algo. Una hora más tarde, llegó al hotel un sobrecerrado con un membrete que Amara reconoció de inmediato. Era de parte de un reputado despacho jurídico de Madrid. Al abrirlo, encontró una carta formal con el escudo del Grupo Estrada. El tono era contenido, cuidadosamente redactado. Osvaldo no firmaba. Lo hacía en su lugar el abogado general de la corporación. La carta lamentaba los malentendidos producidos durante la fase final de las negociaciones y expresaba el deseo del Grupo Estrada de reconducir el diálogo en términos más propicios para la cooperación bilateral. No había disculpas. No había admisión, solo el frío intento de recuperar una posición perdida. Amara colocó la carta sobre la mesa de vidrio. Ni siquiera se molestó en responder. En cambio, pidió a su asistente que contactara al periodista que había estado presente en la cena y que recientemente había publicado el artículo el día que una mirada silenció a un imperio. No necesitaba una entrevista. Solo quería que él supiera que lo que venía no sería un desmentido, sino un acto final. Mientras tanto, en la mansión Estrada, el caos seguía instalado. Osvaldo, encerrado en su despacho, evitaba las llamadas de los medios, de los socios, de los ministros que hasta hacía pocos días buscaban su opinión como si se tratara de una voz infalible. Alejandro, ahora forzado a atender la tormenta, daba instrucciones contradictorias. Pedía que se prepararan comunicados, pero prohibía cualquier admisión pública. Tomás, distanciado, ya había empezado a buscar asesoría para desvincular parte de sus activos personales del holding familiar. Clara, por su parte, lideraba discretamente el nuevo comité de crisis que buscaba salvar lo que quedaba del prestigio institucional del grupo. Fue ella quien decidió dar un paso que muchos consideraron suicida. Convocó a un periodista económico de renombre, uno con el que mantenía una relación profesional desde sus años en la universidad, y le concedió una entrevista exclusiva. En ella, no defendió a su padre, no justificó a su familia,
Solo relató los hechos como los había vivido. Habló de la cena, de la frase, del momento exacto en que comprendió que el legado que su apellido representaba estaba podrido desde dentro. Y luego, en un acto que marcaría la diferencia, dijo: «No espero que nos perdonen, pero espero que, a partir de esto, otros entiendan que el poder sin valores solo es una estructura vacía». La entrevista se publicó al anochecer. Fue compartida miles de veces. Algunos aplaudieron su honestidad. Otros la acusaron de traición. Pero nadie negó el valor de lo que había hecho. El nombre de Clara Estrada, hasta entonces opacado por el peso de su padre, se convirtió en sinónimo de conciencia generacional. Y aunque aún estaba lejos de reconstruir la reputación del grupo, su gesto comenzaba a marcar una diferencia. Amara no comentó la entrevista. Solo pidió que la dejaran sola esa noche. Encendió as luces do quarto, deixou o celular no modo silencioso e foi até o terraco do hotel. De lá, podía ver boa parte de Madrid. O céu já escurecia, mas había algo claro dentro dela. A tempestade já tinha pasado. Agora, comecaba o que realmente importaba, a construcao de algo novo. No día seguinte, aínda sen se pronunciar oficialmente, Amara recebeu unha nova visita inesperada. Era o mesmo jornalista español que había narrado súa saída da casa dos Estrada. Estaba ali apenas para entregar o envelope en maos. Na outra microfone, cámara ou bloco de anotacoes. Dice apenas: «Esto no es una pregunta, es un reconocimiento». No envelope había unha carta aberta redigida por o colectivo de jóvenes emprendedores afrodescendentes da Europa e América Latina. Nela, agradecía a Amara non apenas por súa postura, mas por ter feito algo que moitos desejaban, mas non o usaban facer: colocar limites éticos no topo da pirámide corporativa. Ela leu a carta con molos atentos. E, ao final, sentiu algo diferente do orgullo ou da vaidade. Era pertencimento. Non de grupo específico, mas de unha jeracao que já non aceitaba máis o silencio como moeda de troca. A noticia já era pública. Mas agora, a historia tamén era. En nunha estrutura, por máis antiga que fose, podería apagala. Pasaron apenas 2 días desde que la entrevista de Clara fue publicada, pero en el mundo de los negocios, ese tiempo había sido suficiente para provocar un pequeño terremoto en la estructura del Grupo Estrada. Algunos aliados comerciales antiguos, discretamente, comenzaron a distanciarse. 2 fondos de inversión comunicaron su intención de revisar acuerdos vigentes. Un conglomerado asiático canceló una reunión programada desde hacía meses. En la sede del grupo, la sala de juntas ahora era un espacio donde ya no se tomaban decisiones, sino que se apagaban incendios. Clara mantenía un silencio tenso. Aunque su gesto público había sido valorado en algunos sectores, internamente la tensión con su padre alcanzaba niveles insostenibles. Osvaldo no hablaba con ella desde la publicación del reportaje. Alejandro, por su parte, se limitaba a repetir que la crisis era pasajera, que Amara había sobreexagerado la situación, y que con el tiempo todo volvería a su cauce. Pero era evidente que ni siquiera él creía eso realmente. El golpe que derrumbó la última capa de resistencia fue la noticia publicada por el canal internacional Econ Global. Amara Delgado anuncia preacuerdo con multinacional germana para instalar base energética en España. Proyecto superará en volumen al que iba a realizarse con Grupo Estrada. La nota incluía fotografías de Amara reunida con directivos de la empresa europea, sonriendo en un entorno profesional y moderno. La narrativa era clara. Ella no solo se había ido, había prosperado. Sin ellos, esa misma tarde, Osvaldo convocó a una reunión de urgencia. Por primera vez en semanas, se presentó con traje y corbata. El rostro cansado seguía allí, pero algo en su actitud había cambiado. Cuando entró a la sala, todos se callaron. «Necesitamos recuperarla», dijo sin rodeos. No por ego, por supervivencia. El abogado general, un hombre leal pero realista, fue primero en responder. «Señor, creo que es tarde. Hemos intentado comunicarnos, pero no responde». El comunicado oficial del consorcio fue claro: no desean reiniciar ninguna conversación. «Entonces no hablaremos con el consorcio», respondió Osvaldo. «Hablaré con ella». Alejandro alzó una ceja. «¿Quieres llamarla directamente?» «No, no lo haré por teléfono. Iré a verla». Clara, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. «¿Qué vas a decirle? ¿Que todo fue un malentendido?» «No», admitió su padre con voz grave. «Le diré la verdad, que cometí un error, que mi arrogancia y mis prejuicios hablaron más fuerte que mi inteligencia. Le pediré una oportunidad,
No por mí, sino por los trabajadores que podrían perder sus empleos si el grupo colapsa. Nadie respondió de inmediato. Incluso Clara pareció desconcertada. ¿Estás preparado para eso?, preguntó finalmente. Porque si vas a hacerlo, no puedes retractarte. No puedes volver a ser quien fuiste. Ella no te lo permitirá. Osvaldo asintió. Esa noche, Amara recibió en su hotel un sobresellado a mano. No tenía membrete, solo su nombre, escrito en una caligrafía firme. En su interior, una carta escrita por Osvaldo. Señora Delgado, cometí un error, uno grave. No voy a maquillar mis palabras. Lo que dije no fue producto del cansancio y de una malinterpretación. Fue un reflejo de estructuras internas que durante años consideré normales. Usted me mostró, con su respuesta silenciosa y su dignidad inquebrantable, que ese modelo está muerto. No espero que me perdone, ni que olvide lo que pasó. Solo le pido unos minutos para decirle esto cara a cara. Le propongo encontrarnos, sin abogados, sin medios, sin protocolos. Solo usted y yo, por respeto, por cierre, por consecuencia. Amara leyó la carta 2 veces. No sintió ira. Sintió que, por fin, algo esencial se había roto donde debía romperse. Sabía que a Osvaldo no lo movía una súbita epifanía moral, sino el peso de las pérdidas. Pero también percibía que había, en esas palabras, una grieta genuina. No un intento de manipulación, sino un atisbo de conciencia. Decidió responder con una nota breve. Mañana, a las 5, en la sala privada del hotel. La cita fue puntual. Osvaldo llegó vestido con sobriedad. No extendió la mano al entrar. Solo asintió y se sentó frente a ella. Gracias por recibirme, dijo. No tengo mucho tiempo, respondió Amara. Diga lo que vino a decir. Osvaldo respiró hondo. No estoy acostumbrado a perder, y menos por algo que considero intangible. Pero me equivoqué, porque el respeto no es intangible. Es el suelo. Y si no se pisa firme, todo se cae. Amara lo observó sin expresión. Ahora lo sabe. Y quiere reparar. No por estrategia, no por conveniencia, porque al final de mi vida profesional no quiero ser recordado como un hombre que cayó por su propia soberbia. Lo que usted hizo fue admirable. Y yo, por mi parte, solo puedo ofrecer una cosa: dar un paso atrás. Sacó de su maletín un documento. Este es un acta interna. Renuncia a la presidencia ejecutiva del grupo. Clara asume el liderazgo con efecto inmediato. Usted no tiene por qué volver, pero tal vez ella pueda construir algo nuevo. Amara no tocó el documento. No necesito pruebas, solo acciones, y una renuncia pública, no privada. Será publicada mañana, aseguró Osvaldo. No quiero que nadie diga que me escondí. Se hizo un largo silencio. Luego, Amara se levantó, lo miró directamente y dijo: no construí mi carrera para dar lecciones a nadie. Pero si este episodio sirve para que un solo empresario cambie su forma de ver el poder, ya valió la pena. Osvaldo bajó la cabeza. Cuando volvió a alzarla, ella ya se había ido. Esa noche, la renuncia fue anunciada oficialmente. Las acciones del grupo se estabilizaron. La imagen de Clara encabezando una nueva etapa comenzó a circular entre medios especializados. Amara no dio declaraciones, pero en su escritorio guardó la carta original de Osvaldo en una carpeta marcada con una sola palabra: consecuencia. Porque às veces, o poder que máis transforma nao é o que domina, é o que rompe, para nunca máis voltar a ser o mesmo. El reloj marcaba las 7:12 de la mañana cuando Amara se sentó frente a su escritorio, aún con la habitación del hotel sumida en una penumbra tranquila. El silencio era total. Afuera, la ciudad despertaba con parsimonia, pero ella ya llevaba más de una hora despierta. La noche anterior había sido breve, marcada por pensamientos que no podía desactivar. No eran dudas ni preocupaciones. Eran certezas que pedían forma. Y esa forma, lo sabía, debía ser escrita. No en un correo interno, ni en una entrevista editada, sino en palabras abiertas para quien quisiera leerlas. Semi-intermediarios, sem-distorcoes. Era hora de falar na só como empresaria, más como símbolo, ainda que ela mesma rejeitase ese título. Abrió su portátil, abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Sin pausa, sin correcciones. Cada línea surgía como se hubiera estado gestando desde hacía años, no días. Era más que una declaración. Era una respuesta colectiva para todas las veces en que precisó engolir comentario velado, ignorar olhar atravesado
ou disfarcar indignacao diante de uma sala que a trataba como este cao. Aquela carta nao era sobre os Estrada. Era sobre todo o que vio antes. Cuando terminó, leyó el texto una sola vez. No cambió nada. Copió y pegó el contenido en su perfil profesional en una plataforma global de networking empresarial. Tituló la publicación con 3 palabras: no era el dinero. Y presionó publicar. El texto comenzaba así: durante semanas trabajé en la preparación de una alianza que representaba uno de los mayores movimientos de inversión energética entre América Latina y Europa. Hablamos de números, de tecnología, de impacto ambiental. Todo parecía estar listo. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El respeto fue vulnerado. No con gritos, no con insultos evidentes, sino con esa forma más peligrosa de violencia, la que se disfraza de tradición, de broma, de hábito. Decidí romper el acuerdo. No por orgullo, sino por principios. Porque cuando se tolera una humillación, se autoriza la próxima. Y yo no he llegado hasta aquí para educar a nadie, pero tampoco para callar frente a lo que debe ser señalado. Esta no es una carta de denuncia. Es una carta de límite. Para los que aún creen que se puede negociar todo, menos la dignidad. Para quienes insisten en pensar que el dinero justifica cualquier dinámica de poder. Y también para quienes han sentido alguna vez que debían aceptar lo inaceptable para no parecer difíciles, sensibles o problemáticos. A ellos les digo, se puede decir que no. Y al hacerlo, no se pierde valor. Se gana historia. Este proyecto ahora avanza con otros socios, con otra visión. No por castigo, sino por evolución. Lo importante no es lo que cancelamos, sino lo que decidimos construir a partir de este punto. Lo que viene no es revancha. Es legado. La carta se compartió cientos de veces en los primeros minutos. Luego fueron miles. En menos de 2 horas, medios en español, portugués, inglés y francés la estaban replicando. No necesitaba rueda de prensa. Su texto hablaba por sí solo. Aquel día, el correo de Amara colapsó. Recibió mensajes de empresarias, estudiantes, académicos, funcionarios de organismos multilaterales, incluso líderes políticos. Algunos escribían para agradecerle, otros para compartir historias similares, muchos para decir simplemente, te creemos. Pero hubo uno en particular que la hizo detenerse. Venía de Ghana. Una joven ingeniera escribía desde un pequeño pueblo donde estaba intentando impulsar un proyecto de energía solar comunitaria. Gracias por hablar. Aquí, cuando queremos convencer a inversores, nos dicen que deberíamos ser más presentables, menos exóticas. Que el poder siempre tiene un código. Pero tú rompiste el código. Y eso nos hace sentir menos solas. Amara le respondió personalmente. Ustedes no están solas. Están adelantadas. El mundo apenas está entendiendo lo que ustedes ya sabían. Mientras tanto, en Madrid, la carta había llegado también a la redacción del periódico que más cobertura le había dado al caso. Un periodista veterano la leyó 3 veces antes de levantar la vista y decirle a su editor, esto va más allá de la economía. Esto es un manifiesto. La publicación decidió entonces reproducirla completa, sin edición, en su página principal. Le dedicaron un suplemento completo. Título: Cuando decir no también es progreso. La imagen elegida era un retrato reciente de Amara, tomada en un evento en Lisboa, con el mar de fondo. No sonreía. Solo miraba, como si ya supiera lo que venía. Al mediodía, su asistente entró discretamente a la suite. Tienes 5 invitaciones nuevas para conferencias internacionales. Una desde Sudáfrica, otra desde Canadá y 3 desde universidades europeas. Quieren que hable sobre liderazgo ético. Amara sonrió sin ironía. Apenas hace una semana, nadie quería que hablara, solo que firmara. Durante el resto del día, se mantuvo lejos de los reflectores. No concedió entrevistas, no apareció en ningún panel. Solo trabajó, planeó, revisó contratos y afinó a puerta cerrada lo que sería la próxima etapa del consorcio que lideraba. Mientras el mundo hablaba de ella pensaba nos que virían después. Ao final da tarde, cuando o sol tinge a madre de dourado suave, ela se permite pequeno gesto de pausa. Caminou até uma cafetería discreta que ficaba ao lado do hotel. Sentouse en uma mesa perto da janela, pediu café sem açúcar e observou o movimento da rua. Foi nesse momento que uma ligacao inesperada chegou. O número de Muñique. Amara Delgado atendeu. Buenas tardes, señora Delgado. Le habla Matías Bot, del Consejo Directivo de Helios Energie. Leímos su carta.
y quiero decirle algo en nombre de nuestra firma. Lo escucho. Vamos a retirar nuestra propuesta a los Estrada. No compartimos sus valores. Y en cambio, queremos abrir una mesa formal con usted. No para reemplazar su proyecto, sino para amplificarlo. Creemos que está marcando el nuevo estándar. Y nosotros queremos estar ahí. Amara quedó en silencio unos segundos. Gracias por la llamada. Lo discutiré con mi equipo. Pero puedo decirle algo desde ahora. No busco socios que quieran aparecer. Solo los que quieran permanecer. Entonces somos el tipo correcto, respondió él. Hablamos mañana. Colgó. Amara dejó el teléfono de lado, pegó su xícara de café e oló nuevamente para a rua. La fora, o mundo parecía seguir igual. Mas dentro dela, algo já era irreversible. Ela não tinha vencido uma disputa. Tinha vencido o medo de ser quemera en cualquier mesa. E agora, pela primeira vez, o mundo inteiro estaba escutando. La mañana en Madrid amaneció con un aire distinto. Algo en el ritmo de la ciudad parecía haberse ralentizado por un momento, como si todos estuvieran atentos a un anuncio que aún no había sido hecho. En la torre ejecutiva de Helios Energie, una de las empresas más poderosas de Europa en el sector energético, el consejo directivo aguardaba en la sala principal. La mesa estaba cubierta con carpetas impresas, tablets y una pantalla encendida con el rostro de Amara Delgado, conectada en videoconferencia desde Lisboa, donde ya había iniciado los primeros movimientos de su nueva etapa profesional. Matthias Vogt, el mismo que la había llamado desde Múnich días antes, presidía la reunión. Era un hombre meticuloso, de voz baja y autoridad silenciosa. Junto a él estaban los representantes de los 3 fondos que acompañarían la operación, uno noruego, uno canadiense y un banco de desenvolvimiento de América Latina. Todos habían sido atraídos pela firmeza con que Amara había conducido ruptura como se estrada pela carta pública que se tornara referencia ética no mundo corporativo. Señora Delgado, dijo Matthias, le confirmamos oficialmente que el comité ha aprobado por unanimidad la propuesta de cooperación conjunta. Nuestra intención no es absorber su iniciativa, sino integrarla como pilar de una nueva política de alianzas globales. Amara no sonrió, solo asintió. Acepto las condiciones. Pero quiero que quede claro, no negociaremos gobernanza desigual. Este consorcio se construye desde la horizontalidad o no se construye. ¿Estamos de acuerdo?, respondió Matthias. Y como señal de ese compromiso, la sede del proyecto en Europa se establecerá en Lisboa, como usted propuso. España queda en manos de otra generación. Amara guardó silencio unos segundos. El pasado puede quedarse con sus ruinas. Nosotros construiremos lo que viene. La reunión finalizó con los aplausos discretos de los presentes. Pero fuera de aquella sala, el impacto fue inmediato. En cuestión de horas, las principales bolsas europeas comenzaron a reaccionar ante el anuncio. Las acciones de Helios Energie subieron un 4% en una sola jornada. La noticia llegó a Brasil, donde los portales destacaban el orgullo nacional por la expansión global de una empresaria afrodescendiente nacida en la periferia de Sao Paulo. Las redes sociales replicaban la noticia como una victoria colectiva. Y en España, los analistas comentaban con ironía contenida como una decisión arrogante del grupo Estrada había abierto espacio para una competencia letal. Desde su nuevo despacho temporal en Lisboa, Amara coordinaba la logística con su equipo. Había técnicos de Alemania, analistas de Chile, engenheiros da Costa do Marfim e juristas da Bélgica participando da formatacao do projeto. En menos de 2 meses, o novo polo de energía limpa comecaria a ser implementado, o complexo híbrido de energía solar, eólica e hidrogênio verde. A imprensa procuraba constantemente. Convites para palestras, eventos e documentarios chegaban todos os días. Mas Amara mantina súa regra. Não falaba 2 veces sobre o mesmo asunto. A carta já había dito tudo. Agora era hora de facer. Entre uma reunião e outra, recebeu uma notificação no telefone. Era clara. Estoy en Madrid. ¿Podemos vernos? No quiero hablar de negocios. Amara respondeu como horario e en dereco discreto. Uma pequena cafetería de bairro en Lisboa, longe dos flases e da especulacao. Chegou minutos antes. Pediu café sem açúcar e se sentou junto a janela. Clara chegou sem escoltas, vestindo jeans e uma camisa de lino claro. Tracia uma expresa de cansaco misturada con alivio. Sentouse diante de Amara sem ceremonia. Gracias por recibirme, disse. Amara apenas asentiu. Não había resentimiento en seu olhar. Apenas observacao. Vine a decirte algo que no pude escribir, continuó Clara. Lo que hiciste fue más que justo. Y lo que vino después
Fue merecido. Mi padre renunció, como prometió. Yo estoy intentando que el grupo sobreviva sin repetir lo que lo pudrió. Pero es difícil. El poder se aferra a quienes no saben soltarlo. No estás obligada a salvarlo, respondió Amara. A veces, dejar que caiga es la forma de empezar. Clara sonrió con tristeza. Tal vez, pero no quería que pasaras por todo esto sin saber que cambiaste algo en mí. Y en otros. No solo con tu decisión. Con tu silencio. Con tu límite. Amara Nao respondió de inmediato. Pegó a xícara, de gole depois tiró pequeno cartao da bolsa. Era branco, con letras mínimas. Entregó a Clara. Lo que toleras, lo permites, le huela en voz basa. E o que vos se rompe, deisa de controlar, completó Amara. Ambas ficaram en silencio. Nao había necesidad de grandes explicacoes. Aquel encontró era una especie de punto final. Nao de uma relacao, más de ciclo. Clara se levantó, abracó a Amara brevemente e saiu sen dizer adeus. Do lado de fora, o ceo de Lisboa estaba limpo e o vento que pasaba entre as rúas estreitas parecía levar consigo o último resquicio de uma historia que, en fin, había cumprido seu papel. Amara voltou á cafetería, pagou a conta, caminou lentamente até o escritorio e voltou ao trabalo. Ainda había moito por facer. Mas agora, tudo era dela. A estrutura, o nome, o poder. E, acima de tudo, a liberdade de nunca máis negociar que mela era. Las calles de Lisboa comenzaban a llenarse de luces suaves al caer la tarde. Era una ciudad antigua que sabía convivir con el silencio, como si su arquitectura estuviera hecha no solo de piedra, sino también de memoria. Amara caminaba sola por una de las avenidas próximas a su nuevo centro operativo. Había dejado el despacho temprano ese día. No porque hubiera menos trabajo, al contrario, el cronograma de implementaciones exigía cada vez más precisión, sino porque sentía que algo dentro de ella pedía espaco. Respiro antes de atravesar, de una vez por todas, a línea entre a historia vivida e o futuro a construir. A poucos cuarteiros ali, en una cafetería de esquina decorada con ladrillos brancos e detalles de madeira escura, Clara Estrada já esperaba. Nao habían trocado máis mensajes desde o último encontro, mas Clara había escrito una carta curta. Entré por contato en común, como apenas una frase. Hay cosas que aún no te dije. Si quieres, estaré aquí. Amara entrou sem presa. Escolheu Nao trazer segurancas nem asesores. Era o momento privado. E a pesar de tudo que tinham vivido, ou tal vez por causa disso mesmo, había algo sincero no desejo de Clara por ese encontro final. Encontrou-a sentada ao lado da janela, tomando o chá. Ela se levantou e as duas trocaram o cumprimento contido, como breve sorriso que carregaba máis significado do que cualquier abrazo. Gracias por venir, dijo Clara. Sé que podías haber ignorado mi mensaje. No suelo dejar puertas entreabiertas, respondió Amara. Pero a veces es necesario cerrarlas desde dentro. Ambas se sentaron. Un camarero se acercó, pero Amara solo pidió agua. No vinieron a compartir una comida. Vinieron a sellar una historia. Clara abrió su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. Esto es para ti, dijo. No es un regalo, es un recordatorio. Amara desdobló la tela. Dentro había una pluma antigua, de diseño elegante, con inscripciones en portugués y español. No era nueva. Se notaba usada, cargada de historia. Era de mi abuelo, explicó Clara. Él firmó los primeros contratos internacionales del grupo con ella, pero nunca perteneció a nadie realmente. Solo pasaba de una mano a otra. Mi padre la guardó como un talismán. Y yo creo que, después de todo, quien de verdad debe tenerla eres tú. Amara sostuvo la pluma unos segundos. Sentiu seu peso leve, más cargado de simbolismo que ultrapasaba cualquier gesto de cortesía. Gracias. No por el objeto, dice finalmente, sino por entender que hay cosas que no se devuelven. Solo se redirigen. Clara respiró fundo. He renunciado al control del grupo, dijo sin rodeos. A partir del próximo trimestre, se convertirá en una cooperativa empresarial. No puedo limpiar todo lo que hicimos mal, pero puedo impedir que continúe. Amara arqueó levemente las cejas. No lo esperaba. Embora Nao tivese dito nada en voz alta, sentiu respeto. Verdadero. Eso es más valiente que todo lo que hiciste antes, afirmó. El poder se entrega en silencio, y casi nunca vuelve. Yo no quiero que vuelva, contestó Clara. Quiero que se multiplique, que otros lo tomen y lo usen mejor.
como tú hiciste. Pasaron varios minutos en silencio. No necesitaban llenar los espacios con palabras. Había un respeto nuevo entre ellas, construido no sobre lo que compartieron, sino sobre lo que se atrevieron a desafiar. Cuando se levantaron, Clara extendió la mano. Amara no dudó en tomarla. «Cuida lo que vas a construir», dijo Clara. «Tú también», respondió Amara. «Pero recuerda, lo que toleras, lo permites». Ambas salieron por puertas opuestas. Era un símbolo sutil, pero real. Ya no caminaban en la misma dirección. Pero eso no significaba distancia. Significaba autonomía. Amara regresó a su hotel. Esa noche no encendió el ordenador, no respondió correos, no revisó contratos. Abriu uma caderneta de couro que costumava carregar nos bastidores das viagense. Pela primeira vez em muito tempo, escreveu algo a mão. Talvez não construa impérios. Talvez derribe estruturas. E hizo também o legado. Do outro lado do mundo, em comunidades da periferia de São Paulo, em universidades da Nigéria, em startups fundadas por mulheres da Colômbia, da Indonésia, do Marrocos, mensagens continuavam chegando. A história da Amara Hanao era dela. Era de uma rede silenciosa, antes invisível, que agora se via refletida. Na semana seguinte, ela foi capa de 3 revistas internacionais. Não por seu patrimônio, mas por sua posição. O texto das matérias falava de liderança ética e no vacao social, desobediência consciente. Mas nenhuma dessas palavras a definia de verdade. O que ela havia feito era simples, e ao mesmo tempo que Lassell havia recusado o preco que o mundo queria impor sobre sua identidade. E, com isso, havia alterado o próprio mercado. Meses depois, ao visitar a primeira sede do Projeto Energético Internacional, uma jovem funcionária se aproximou, tímida, segurando o M-Tablet. «Señora Delgado, me dijeron que usted no suele posar para fotos, pero esta imagen es solo para el mural interno. Queremos que los nuevos empleados sepan quién hizo esto posible». Amara olhou para a câmera, sem ensaios. Permitiu o clique. Não era sobre vaidade. Era sobre memória. Quando terminou, entregou a pluma que carregava desde o encontro com Clara. «Colócala aí também», disse. «Que sepan que el poder no siempre está en quien lo inventó. A veces, está en quien se atreve a reescribirlo». E saiu, como sempre, sem voltar para buscar aplausos. Porque alguns contratos se rompen para sempre. Mas há outros que se assinam como tempo, como a coragem e como a dignidade. E esses, ainda que invisíveis, jamais se quebram.